Sí. Bai? Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorriak San Telmo Museora. Bienvenidas y bienvenidos al Museo San Telmo. Y también bienvenidas a las personas que están viendo esta charla por streaming en YouTube. Como sabéis, estamos haciendo una programación tanto en directo como en redes sociales, que nos da una oportunidad también en esta época tan rara de poder tener este tipo de charlas tan interesantes en nuestra página web y en nuestro canal YouTube. Entonces, agradeceros a las personas que habéis venido aquí y también a las personas que están viendo esta conferencia a través de las redes sociales. Y sin más, pues darle sobre todo las gracias a María Jesús Cabamesa, que es la conferenciante de hoy, y sobre todo por un tema tan interesante como es el de Sorolla, ¿no? Como sabéis, esta charla está dentro del ciclo de la exposición permanente, que se llama Miradas Personales, Barne Begiradak, en la que estamos viendo las obras que tenemos en nuestra exposición permanente desde un prisma interesantísimo de la gente que está participando en el ciclo, que conoce las obras de nuestra exposición permanente. Y hoy pues, nos toca con María Jesús Cava, que la verdad es que me pasó su currículum y os puedo decir que voy a hacer solamente una mención breve, porque la verdad es que el currículum de María Jesús es apasionante. Os puedo decir que es doctora en Historia por la Universidad de Deusto, que ha seguido estudios de lengua y cultura inglesa en Norwich. Es catedrática de Historia Moderna y Contemporánea, ha sido directora del Departamento de Geografía e Historia, ha sido también directora del Departamento de Humanidades en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, conferenciante en diversos ciclos, instituciones, centros, articulista en medios de comunicación como El Correo, en ABC. Y tiene más de 225 libros publicados, artículos en revistas especializadas y pues un sinfín de trayectoria profesional que la verdad es que es interesantísimo. Y la verdad que además la última cosa que estás realizando, que es interesantísima también en Televisión Española, la podéis ver como colaboradora en el programa El Condensador de Flujo, que se emite, me parece que además son los jueves, si no estoy... ¿Sí? O sea, que hoy, si queréis, la podéis ver doblemente. Hoy no, casualmente no. Pero bueno, si no, la podéis ver en ese programa. De Flujo. Es en Televisión Española. Sí, sí, sí. Y sin más, no me queda nada más que agradecerle haber venido a presentarnos a Sorolla y los vascos, Guipúzcoa, Memoria y Personaje, que es el título que ella ha elegido para esta conferencia, y espero que lo disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar yo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nerea, muchas gracias de verdad. Bueno, lo primero que debo decir es que se me hace rarísimo dar una conferencia con mascarilla. Es una experiencia que debe figurar en todo buen currículum en este momento, por lo que parece. Pero bueno, creo que nos vamos a poder entender porque la instalación es estupenda y creo que incluso los de la última fila me escuchan perfectamente. Arratsaldeon danori, eskerrik asko jardunaldi hauetara etortzeagatik eta eztabaida interesgarria sustatzen espero dugu. Sinceramente tengo que decirles que cuando se organizó o se pensó esta conferencia para noviembre, pues nadie esperábamos las circunstancias que después lo impidieron, pero por suerte hoy estamos aquí todos. Es un honor, sinceramente un honor. Debo agradecer no solo a Nerea, sino también a la directora del museo, a doña Susana Soto, el hecho de que me permita venir aquí. No voy a recurrir como fórmula de cortesía al inicio de la conferencia diciendo ese topicazo de que venir a Donosti y pasear por la Concha siempre supone una lección de humildad para una bilbaína. Pero les aseguro que después de estar encerrada en Bilbao durante tantos días, el venir y pasearme por la Concha ha supuesto para mí un balón de oxígeno. Bueno, y además porque San Sebastián sinceramente me encandila, como le encandiló al pintor del que vamos a hablar, al valenciano Joaquín Sorolla, y lo demostró en esa especie de itinerario de la Corniche a la cornisa cantábrica, porque de Biarritz a Zarauz y después a San Sebastián, hasta muy poco antes de fallecer, repitió estancias buscando el norte, buscando la luz del norte. Hemos
Luego diré más cosas al respecto sobre su famoso luminismo y sobre lo que es la obsesión de la luz, pero evidentemente la luz del norte también le atrajo, como le atrajo la elegancia de todo este espacio en una época determinada que era verdaderamente peculiar. Por eso, cuando en el título aparece también el término memoria, lo que intento subrayar es que la conexión con el contexto fue crucial para la fama y para el éxito que consiguió el pintor valenciano. El protagonista de esta intervención, y advierto desde ahora por deformación profesional, siempre tiendes a acumular tanta información, pero les aseguro que no voy a sobrepasar, si puede ser, la hora de habla, de análisis. Pero decía que el protagonista de esta intervención es Sorolla, sus amigos vascos, más en concreto guipuzcoanos. Si hay tiempo veremos algunos otros de origen vasco o nacidos en Vizcaya, pero también el paisaje y el paisanaje. Paisaje y paisanaje, es decir, no solo los retratos de aristócratas o de políticos o de pintores amigos, sino también de tipos populares, porque él los eligió como retratista y no al contrario. Me propongo además descubrirles lo que llamaban los historiadores lugares de memoria, a través de esa fuente fastuosa, elegantísima de su producción pictórica. Supongo que la mayoría de los presentes han visualizado más de un cuadro de Sorolla y nos habremos quedado todos absortos viendo los niños desnudos bañándose en las playas levantinas, las mujeres cosiendo bajo emparrados, los caballos relucientes en la cabalgada marítima, su denuncia social, subrayo esto también porque, bueno, esa polémica a la que tampoco habrá demasiado tiempo para referirse entre lo que representaba de la cultura en torno al 98 por parte de Zuloaga y lo que representaba la pintura de Sorolla, tiene una interpretación que desde mi punto de vista hay que desmontar. Y, como decía, ante la denuncia social de algunos cuadros, como la trata de blancas, el pescado, la carestía del pescado, etcétera, sus maternidades, todo esto nos trae a la memoria un estilo de pintar, una luz que no solamente es mediterránea, pero sobre todo una técnica irrepetible, un oficio llevado hasta las particularidades más originales. Donostia da lugar en su pintura, sin embargo, pues a la excusa para poner de manifiesto no solo ese mundo, esa atmósfera del glamour de estos años que pivotan en torno a lo que conocemos como la Belle Époque, sino también a una multitud de escenas que tienen mucho que ver con su propia biografía y sus estancias veraniegas. En ellas está también reflejada la memoria. Y antes que nada, aclaro, la memoria no es otra cosa sino la capacidad para almacenar, retener, recordar información que después podemos reutilizar, recuperar. Por eso la memoria visual es decisiva en un pintor, más allá de los trucos de oficio. Y Sorolla tuvo una enorme, una grandísima memoria visual. También el soporte de la fotografía le ayudó en detalles concretos que a medida que visualicemos imágenes lo iremos comprobando. Insisto por eso en que mirar un cuadro, y en este caso un cuadro de Sorolla, es recordar y aprender. Y en ellos el personaje, sea una pasiega, sea un marinero de Lekeitio o sea el barquero de Zarauz, siempre es un catalizador de memoria. Subrayo también que vamos a ver mucho paisaje durante esta conferencia, en donde los mensajes son fundamentalmente de gusto estético. En los personajes, en cambio, se encriptan muchos otros contenidos simbólicos, imaginativos, yo diría que incluso éticos y estéticos. El personaje en muchos de estos cuadros de Sorolla, que tienen que ver no solo con personajes guipuzcoanos, sino en general con toda la galería de personajes que pintó, desde científicos hasta cantantes como Raquel Meller, se codifican y se plasman muchas características del momento histórico. El análisis exhaustivo de su producción daría para un ciclo. Así que, si en ocasiones ven ustedes que voy un poco a grandes zancadas, les pido disculpas, pero en verdad es que es un pintor que concita
como lugar de referencia cultural una multitud de líneas de fuga en el análisis. Entonces, en el tiempo que dispongo, y aunque me deje mucho en el tintero, lo que quisiera al menos es esbozar algo de sus técnicas pictóricas, pero sobre todo descubrir quiénes le interesaron realmente. Quede claro que la estética de la representación, contextualizada históricamente, permite visibilizar también modos de actuar del poder, porque los artistas en general no son ajenos a las vicisitudes de su realidad histórica. De modo que creación pictórica y memoria histórica desarrollan una simbiosis plena de autenticidad. Y ese carácter simbólico de esta conjunción me sirve de percha de la que colgar obras muy elocuentes, no solo de este pintor, de numerosos pintores. Aquí se ha hablado recientemente también de Zuloaga y como tal es otro buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Este paisaje de la creación artística de Sorolla se va a adherir a procesos absolutamente complejos. Nace en una época de dificultades en la historia de España. No puedo detenerme en ese análisis. Quizás testimonialmente estas primeras fotografías nos están dando una circunstancia que, claro, desde 1863, que nace el pintor, y hasta 1923, fecha límite, que es la fecha de su fallecimiento, murió prematuramente con 60 años, pues son muchísimos los procesos. La España del 98, la restauración monárquica, la Primera República, la huelga general del año 17, algunas de cuyas imágenes están en esta pantalla, y luego la dictadura de Primo de Rivera. Porque, como ya he dicho y repito, tomamos como fecha límite la del año 1923, fecha de su fallecimiento. Internacionalmente, pues me van a disculpar que no advierta de todos los innumerables procesos que se viven desde pues la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el periodo de entreguerras. En fin, culturalmente es un tiempo en donde los movimientos, incluso artísticos, van a ser precedente de lo que hoy disfrutamos en este nuevo arte contemporáneo. Claro, glosar su biografía es otra trampa, igual que el contexto. Por eso, una vez más, apelo a su benevolencia y les pido que en esta visión rapidísima consideremos fundamentalmente 2 o 3 elementos que le distinguen. Hombre prestigiado internacionalmente, no se pueden hacer idea la fama que alcanzó. Las gacetillas, no solo en la prensa española, sino en prensa internacional, dan cuenta de sus enormes éxitos en París, en Nueva York, en Búfalo, en Chicago, etcétera, etcétera. Hombre prestigiado internacionalmente. Me precio de interpretarlo desde una faceta, y lo digo con modestia, sin pretender ser excesivamente petulante al respecto, pero ni siquiera he visto en algunos de los relatos biográficos que elabora una de sus máximas expertas, que es su bisnieta Blanca Pons Sorolla, un detalle que desde mi punto de vista marca carácter. Es un hombre progresista, es un hombre tolerante, es un hombre exigente y es un hombre iracundo. Es un hombre que le gusta la eficacia y que, en cierto modo, la actitud, cuando algo no sale bien, la demuestra fehacientemente. Un hombre de carácter, pero un hombre que, lejos de ser un fenicio, como también alguna crítica ha dado a entender, es amigo de sus amigos, es generoso con sus amigos pintores, sabe estar. Es un hombre de una inteligencia natural extraordinaria, de gustos exquisitos, que ha conseguido no solo conectar con unas élites sociales, sino que sobre todo se ha sabido acomodar con talento para que esas relaciones fructifiquen y que es apreciado. De algún modo hay amistades perdurables, sus relaciones. He podido consultar correspondencia en la Casa Museo de los Bellure, en Valencia. He podido ver la relación epistolar que tuvo con su amigo Gil, uno emparentado con la banca y que de algún modo, estando en Roma, como aprendiz también de pintor, mantuvo con él una correspondencia hasta el final de sus días, una amistad entrañable. Esa afinidad, esa manera de saber respetar al otro, le demuestra como un hombre sagaz.
Huérfano a los 2 años, bueno, los padres tenían una tienda de tejidos, va a tener que ser adoptado por una tía, Isabel, su marido, a él y a su hermana Concha. Su tío es un cerrajero, quiere que aprenda el oficio, pero Joaquinito apuntaba alto. No era buen estudiante, pero lo cierto es que llama la atención sus facilidades para el dibujo, con lo cual finalmente entra a trabajar, después de haber pasado por la Escuela de Artesanos de Valencia y luego por la Escuela de San Carlos, trabaja con el que era el fotógrafo más famoso de Valencia, un hombre también muy prestigiado, Antonio García Pérez. Y Antonio García Pérez tiene una hija bastante mona, con la cual se va a casar, Clotilde. Bueno, pensionado en Roma, viaja hasta Asís y permanece en Italia, en Asís, buscando definitivamente. En Roma la influencia de Fortuny y de Rosales va a ser clara, sobre todo de Fortuny, pero en Asís es una búsqueda de sí mismo, ya está casado, la pareja vuelve y pasan por París, donde ya conectan con este amigo que le va a facilitar no solo dinerito, porque la beca no daba para mucho en Roma. Hubo algún donostiarra que también le dio dinero estando allí, un amigo pintor, luego lo mencionaré. Lo cierto es que ese tránsito desde París hacia San Sebastián y de San Sebastián hacia Valencia y hacia Madrid se va a convertir en un ritual en todos estos años 90 y principios del siglo XX. Bueno, y los contactos le van a permitir participar en varios premios hasta llegar esa participación en la Exposición Internacional de Chicago, donde va a ser premiado definitivamente en 1893. El camino del éxito, sobre todo, se afianza desde la exposición que hizo prácticamente, bueno, más de 300 obras, si no me equivoco, en la Galería parisina Georges Petit, en el año 1906. Y luego otra gran exposición en Londres, en la Galería Grafton. Ahí no vendió tanto, pero también la representación de la obra es suficientemente elocuente. Llama la atención a un hombre que va a ser crucial en su vida igualmente, que es Arthur Huntington, el que fundó la Hispanic Society. Y a partir de ese momento, el gran encargo. De 1911 a 1919 se le pide que pinte los grandes murales que probablemente más de uno de ustedes habrá visto gracias a que se pasearon por Valencia, por Madrid, llegaron a Bilbao, estuvieron expuestos en 2008. 9. Bueno, pues esa actividad para la Hispanic Society ya le da el espaldarazo definitivo, aunque para entonces ya era un artista cotizadísimo. Una actividad frenética que deriva en un primer ictus que le afecta en 1921 y que empeora progresivamente, no mejora, a pesar de que vino a pasar el verano aquí a recuperarse en San Sebastián, y que deriva, como digo, en un prematuro fallecimiento con 60 años en 1923. Si apelo solo al repertorio de condecoraciones que obtuvo, pues de verdad nos quedaríamos sorprendidísimos, porque desde la Gran Cruz de San Olaf hasta la de Isabel la Católica, pasando por la Legión de Honor, etcétera, etcétera, etcétera. Un funeral multitudinario, murió en Cercedilla, en una villa que también se llamó Villa Sorolla, aunque en realidad la denominación de la villa de Cercedilla era la Villa Coliti, pero todo el mundo la conocía como Villa Sorolla, como se reconocía también la casa que alquiló en Igueldo. Y el funeral, como digo, hasta incluso caótico, porque todo el mundo en Valencia quiere honrar a los restos y asistir al funeral. Y un reconocimiento, sí fue profeta en su tierra y, de hecho, la ciudad inmediatamente le dedica un monumento que, lamentablemente, tal y como también luego veremos, la riada de 1957 acabó con ese monumento que se dedicó a él en la misma playa de la Malvarrosa. Pero hoy el busto de Benlliure, que formaba parte de ese conjunto, con una serie de columnas toscanas, que como digo no se saben ya ni dónde están, pues sigue estando en Valencia, cerca del puerto, en otro enclave que no corresponde al primitivo donde se construyó el monumento. Bueno, éxito económico, evidentemente, no solo grandes pompas y grandes comentarios artísticos en prensa favorables. Y a partir de 1909, el gran eco en los Estados Unidos que le va a dar la estabilidad económica definitivamente. Siempre vivió de manera hiperactiva,
Puede que esa hemiplegia se deba a esa fase de vida tan estresante que afrontó con largos viajes y con encargos en cascada. Yo me sorprendo a veces en las condiciones de viaje que en 1900 o en 1910 o en 1916 había, no solo en la península, sino cruzando el charco, las veces que fue a América, las veces que decide ir in situ a tomar apuntes para después confeccionar los grandes murales, es una hiperactividad manifiesta, ¿no? La responsabilidad era muy grande, esa responsabilidad del encargo del multimillonario norteamericano Huntington fue un reto para él. De hecho, he visto algún comentario en cartas cruzadas, especialmente con José Benlliure y también con su hijo Pepino, le decían Pepino a José, el hijo, que por cierto le ayudó a decorar y a diseñar los jardines de su casa museo en Madrid, de Martínez Campos. Le viene a decir, estoy contento pero estoy abrumado porque es un trabajo que me está dejando exhausto, ¿no? Bueno, y volviendo a sus características comunes, porque como ven, quiero contarles tantas cosas que se me va a olvidar a veces darles un poco la referencia visual de lo que he montado en este programa. Del joven apuesto, con una mirada inquietante, una mirada observadora, al hombre ya mayor, en vísperas de enfermar. La pareja. Clotilde era una chica que las fotografías no le hacen todo el favor que físicamente merece. Es una chica de cara que no es que sea un bellezón, vamos a decirlo claro, pero sin embargo tiene una figurita envidiable, con una cinturita de avispa impresionante y con un saber estar y con una cabeza privilegiada a la hora de acompañarle al pintor, de saber conducirle no solo económicamente, era la gran administradora de la fortuna que fueron acumulando, sino una mujer también con una actitud de saberse adaptar a las circunstancias, de codearse, igual que hizo él. A ver quién puede presumir de toda la saga de pintores de esa época, de haber vivido casi 10 días en la Casa Blanca, él. Y de ella el codearse pues, con gente de alcurnia en la propia playa de la Concha. Un hombre que no se ha dicho demasiado de sus aficiones gastronómicas. Por el estómago también se conoce a las personas, pero en esta fotografía yo un día ampliándola digo, bueno, ¿qué es lo que está bebiendo, acompañando ese cafecito de sobremesa? Pues era un licor de moda en aquel momento que era el paradigma de la exquisitez, un licor que se llama Kümmel, de origen holandés. Es una cosa dulce, muy rica, que estuvo muy de moda. O sea que hasta la foto demuestra como demuestra que la familia de su suegro tenía ya una buenísima posición en Valencia y entonces esta composición verdaderamente sorprendente de toda la familia reunida, las dos hermanas con sus respectivos maridos, los suegros y las hijas y el hijo. El hijo de Joaquín Sorolla es el chico joven que está mirando a la tacita de café, un chico apuesto, que no vamos a entrar ahora en detalles que quizás sean un poco amarillos o de prensa amarilla, pero se empeñó en darle una buena formación, lo mandó a Londres, aprendió inglés, pero también aprendió otras cosas que derivaron en una enfermedad innombrable. Incluso he visto a veces las fake news por internet también dan a veces versiones espurias que hay que saber descalificar. Por eso, hablarles a ustedes, y quisiera decirlo en honor a la verdad, porque hablar a veces desde el amateurismo es muy fácil, pero se cometen generalidades y otras veces errores infumables, ¿no? Pues he llegado a ver por internet un comentario diciendo que le era tremendamente infiel el pintor a su señora y que se enamoró locamente de Raquel Meller. Todo lo contrario, el que estuvo loco perdido por Raquel Meller era el hijo. Se lo quitaron de la cabeza porque la Meller era la Meller, y no añado más. Pero evidentemente el cuadro que le pinta el padre pone de relieve el carácter de la famosísima cantante de Tarazona. Y la señora doña Clotilde fue una mujer que acompañó absolutamente en todo al marido y él le fue absolutamente fiel, un hombre de familia. El valor de la familia para él era esencialísimo, a pesar de que iba, volvía y conocía a 1000 personas.
Bueno, pues esa es el famoso catálogo de la Galería Georges Petit, donde culmina, digamos, una carrera de éxito que ya se aventuraba desde los 90, pero que en 1906 va a ser el espaldarazo con el mercado del arte europeo. Pero viaja, como decía, a los Estados Unidos. El contexto internacional al que me he referido de pasada pues subraya pues, este mundo que tiene que ver con un Nueva York, esta es la Quinta Avenida, a principios del siglo XX, el terremoto de San Francisco del año 1906, la crisis es el precedente de la crisis del 29 en Wall Street en el año 1907, un momento ya en donde el sistema capitalista está poniendo de relieve esta realidad que, como en su día el teórico de economía Schumpeter vino a decir, el capitalismo crea y destruye, y que escribe desde donde esté, cartas continuamente. ¿Qué tiempo tenían para escribir y para todo? No había tele. Bueno, lo cierto es que escribía desde donde estuviera, en postales, en papel del hotel, en este caso es desde Chicago. Bueno, en las cartas se conservan los cuadernillos de San Sebastián, pero una multitud de papeles en el archivo de la Casa Museo Sorolla, y todos las cartas, los menús, las servilletas, los cartoncitos, todo lo que pillaba, dibujos continuos. Ese ojo del artista que sabe tomar el apunte, como hacía aquí en San Sebastián, manchas de color continuamente, para luego, con el respaldo fotográfico, poder hacer composiciones de mayor envergadura. A veces en solitario, a veces con la propia mujer, cuando están concretamente viajando desde Chicago hasta Niágara, pues Clotilde está escribiendo esta postal, firma también Sorolla. Algo diré también de Torres Quevedo y de algo que tiene que ver con San Sebastián más tarde. Y teóricos que inmediatamente se ponen manos a la obra para analizarlo. Desde este primer trabajo, que es un clásico de Bernardino de Pantorva, que era un crítico, es un alias de un Sánchez, también un crítico. Y uno de los últimos trabajos, desde mi punto de vista, más interesantes, que está publicado por el Ministerio de Educación y Cultura en el 2016, una colaboración colectiva, y lo tienen ustedes localizable fácilmente por internet. Se pone de manifiesto lo que se ha analizado utilizando los nuevos procedimientos técnicos, rayos X, análisis cromatológico, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de estudios para descubrir qué técnica se empleaba. Yo tengo que ser brevísima, pero para mí ha sido un descubrimiento, algo que yo intuía o sabía, pero que con este trabajo he confirmado, desde los pigmentos hasta los bastidores, pasando por los marcos, y el procedimiento de trabajo es todo una demostración de oficio sublime, extraordinariamente perfeccionista. Y para no hacer solo un juicio de valor genérico, detallaré por qué lo digo con el respaldo de los cuadros que quiero que vean también. Bueno, pues evidentemente para poder llegar a hacer una referencia de eso que decía, lugar de memoria, claro, lo primero que tenemos que ver es que el eje de sus cuadros, cuando es un gran retrato, sin duda es un protagonista que sabe colocarlo de una manera muy concreta, a veces con fondos muy discretos, como por ejemplo el retrato que hizo a sus suegros, porque sus imprimaciones son buenísimas, grises, blancos, a veces rojos, pero a veces rodeado de flores que explosionan, como por ejemplo en un retrato del famoso millonario y empresario de la firma Tiffany's, Comfort Tiffany, rodeado de rododendros, es una explosión de color. O en el jardín de la casa que tenía en París su amigo el pintor Madrazo. Los coloca en despachos, en salones espléndidos, en gabinetes de investigación, en dormitorios, claro está. Para eso hace falta ser el presidente Taft, la señora de Errázuriz, la famosa millonaria chilena de origen vasco, la marquesa de Urquijo, Alfonso XIII o su propia mujer. Cuando les decía figurita, ahí la tienen. No se identifica con el título, pero todo el mundo sabemos que es su señora, que no dudo lo más mínimo en que la retratara como Dios la trajo al mundo. Figura espléndida, y un detalle que a fuer de ese simbolismo, ese sentido críptico a veces, o ese sentido incluso irónico, le lleva a determinados guiños.
¿Ella qué hace ahí? Mirar su anillo de casada. Y eso es lo que quiere también de alguna manera subrayar, la relación conyugal tan especial que tuvieron marido y mujer. Ahí está el señor Tiffany con Comfort Tiffany con los famosos rododendros. Bueno, pues me he visto obligada, entre su incontable producción pictórica, a elegir, como digo, algunos personajes que son fundamentalmente de origen vasco, que vienen de la mano de la ciencia, de la política, de la intelectualidad, de manifestaciones artísticas y culturales. También de ese, yo suelo decir, passepartout social, de esa etapa finisecular de finales del XIX y principios del XX, de la etapa de la Belle Époque, que tanto en Donosti como en el propio Bilbao transcurre con unas particularidades muy interesantes de mimetismo internacional y que, bueno, pues en el caso de Sorolla supo captar. Espero que lo podamos ver de esa galería de personajes. Por supuesto, el paisaje del norte, que es a lo que me voy a referir de inmediato, también aparece como gran protagonista. Se nos muestra en este caso a Leonardo Torres Quevedo, y me sirve para decirles que a veces en esa búsqueda de elementos de identificación, de fórmula identitaria de la profesión del retratado, sabe incorporar en el cuadro cosas que son muy propias de ese personaje. Lo hace con algunos amigos pintores, que los retrata pintando o con algunos cuadros propios. Lo hace, como en el caso de Torres Quevedo, que lo retrata con su famoso dirigible, supongo que lo visualizan bien, y con el llamado Usillo sin fin, que fue una especie de precedente de lo que después sería la computadora. Cántabro, pero de padre bilbaíno, inventor del Spanish Aerocar en el Niágara, como creo que recuerdan muchos de ustedes, un transbordador que todavía funciona. Sin ánimo de pecar de narcisista, debo decir que no he pasado más miedo en mi vida, pero yo he pasado en ese transbordadorcito por encima del río Niágara y funciona. Pero aquí tuvieron también un transbordador en el Monte Ulía, que hizo Torres Quevedo y que funcionó hasta el año 12, del año 1907 al 1912. Llegaba el tranvía y en el apeadero del tranvía ya se cogía el transbordador y se subía. Y, por ejemplo, también cuando retrata a su amigo, el famosísimo también fotógrafo danés, Christian Fransen y Nissen, que le coloca junto a su máquina de fotografiar, o cuando retrata a su amigo doctor Simarro, que fue un intermediario en la amistad entre el doctor Madinabeitia, donostiarra, y el propio Sorolla. La picardía del pintor, la complicidad, don Christian Fransen, el danés, fíjense qué fondos, qué empastes, que en este caso no es como la nota de color de los toldos de Zarauz o como la playa de la Concha, pero el trabajo, el proceso de producción realmente es exquisito, porque lo que hace fundamentalmente es, después de la gran imprimación, es poner capas y capas de pintura y luego ya dibuja o con carboncillo o a lápiz o a veces simplemente con color, con óleo, y ya va superponiendo más capas hasta dar esa vistosidad y esos contrastes que en el caso de Sorolla además pasan de la luz a la sombra sin transición alguna. La picardía, bueno, a mí siempre me ha parecido que ahí hizo un gesto de picardía al retratar a alguien que él titula, y consta escrito en la parte de atrás del lienzo, Lady Friend of Mr. Ryan. Bueno, esta señora era Mary Lord Townsend, pero era la amiga del señor Ryan. Y yo siempre la miro y digo, más parece salida de un cartel de Toulouse-Lautrec que del propio. Pero no cabe duda que las calidades de esa tela, él trabaja mucho, empasta mucho las telas, ¿no? Como pasa también con otras señoras, como la famosa Elena Ortúzar, más conocida como Chita, que terminó casándose, segundas nupcias, con su íntimo amigo también, el escritor valenciano. En el caso concreto
de Nati la bilbainita es una historia muy particular, que si hay tiempo la contaré más tarde. El toque velazqueño se adivina en ocasiones, como en la pintura de la mujer de Benlliure, la señora Arana, que a su vez es retratada con el reflejo de su marido pintándole a ella y a su hijo. A veces son juegos que él hace como reconocimiento a los amigos y a la familia de los amigos que está retratando. Y luego hay algo que no necesariamente tiene por qué interesar solo a las señoras presentes. En su obra se multiplican los elementos de referencia de buen gusto, además de la moda, las joyas. Las joyas que pintó Sorolla son absolutamente soberbias y no hace falta ser una Battenberg. Las millonarias sudamericanas, como verán enseguida, tienen un joyero espléndido que él, desde luego, reprodujo con todo género de detalles, símbolo de opulencia, de clase, de exquisitez, de calidad, fiel reflejo de estándares estéticos en los que apunta ya no solamente la alta costura, sino el buen gusto del diseño en joyería o la innovación, pensemos también en ellos, la innovación en sastrería y en etiqueta. Él mismo fue un hombre al que le gustaba vestir bien, aunque a veces cuando tiene que pintar se pone pues como se tiene que poner un pintor, pero en el momento en que tiene un encuentro social de etiqueta es un hombre atildado. Y la moda inglesa le gusta especialmente, por cierto. En fin, no todo es genial. También hay convencionalismos, hay incoherencias en el cálculo de proporciones, hay manos exquisitas, extraordinarias y hay manos a veces desproporcionadas. Incluso se puede ver algún gesto de desgana. Por ejemplo, Pío Baroja criticó su ejecución apresurada. Y muchos consideraron un defecto en lugar de una virtud, esa facilidad de ejecución o la rapidez en la realización de las pinturas. Si no me equivoco, también leí recientemente un comentario de Blanca Pons donde decía en un cuadro de tamaño intermedio, en esa proporcionalidad de un cuadro intermedio, podía hacer 2 a la semana. Es un hombre que funciona rapidísimo, ¿no? Conocido por casi todos los miembros de la generación del 98, recibió algunas críticas al respecto, pero sinceramente creo que la visión coordinada que él tiene y su técnica y la capacidad de memoria visual le hace ser extremadamente original. Sus larguísimos pinceles le permiten desarrollar, como digo, de una manera depurada el cálculo de proporciones. Mide distancia, mide el efecto visual de su capacidad compositiva y esas cualidades no las tienen todos los pintores. Por eso digo que su proceso creativo y su capacidad técnica realmente son extraordinarios. Más de 3.000 cuadros catalogados. Técnicas, materiales, aglutinantes, pigmentos, imprimaciones, paleta. No puedo detallar todo, pero por ejemplo, recuerden, en su paleta predomina el blanco, los blancos zinc, blancos maravillosos. El violeta manganeso le da todavía mayor luminosidad. Es algo muy propio. Se ha dicho que el empleo del violeta es otra de las particularidades de la pintura de Joaquín Sorolla. Materiales inorgánicos, sí, porque por ejemplo para la imprimación y para las pigmentaciones y para que se seque la pintura utiliza aceites muy diversos de lino cocido, por ejemplo, pero es verdad que en los materiales orgánicos que también se han detectado en análisis de laboratorio de varios cuadros que han sido restaurados, han llegado a clasificar hasta 7 tipos o 8 tipos de amarillo. Y uno de ellos, que es una anécdota, es un amarillo orgánico, es decir, no es un inorgánico, como puede ser, pues eso, el material que he dicho, el azul de Prusia o orines de vaca alimentada por hojas de mango. Ese es el famoso amarillo indio, que es un amarillo legendario, pero que tiene esa composición, material orgánico. Bueno, pues se ha encontrado ese material en alguno de los cuadros del propio Sorolla. Igual que la paleta
es particular, las telas, hasta 104 fibras distintas. Generalmente son de origen industrial, las tiene ya con la imprimación, corta según el tamaño del bastidor y todo ya va, es un proceso rapidísimo. En bastidores, en texturas, hasta los marcos. Busca marcos antiguos. Hay determinados cuadros que hoy se conservan en la Casa Museo que naturalmente él quería embellecer su propia pintura y más si se trataba de su hijo o sus hijas. Busca en anticuarios, pero encarga un tipo de cuadro en concreto para que le dé mayor vistosidad. No digamos nada, y si han visitado la Casa Museo habrán visto que allí hay paletas, hay pinceles, hay botes de pintura, etc. He visto cartas que tienen que ver con las facturas de las pinturas que compraba en Faubourg Saint-Honoré, en un establecimiento especializado en pinturas. Es decir, está a la moda en todo, está absolutamente a la page de todo lo que se comercializa. Pintura nueva que sale, él que inmediatamente compra. Y, pues como digo, brochas, paletas, cajas portátiles. En San Sebastián se le ve muchas veces que está con cajitas pequeñas. Hay un autor, Pil, que dice que en Donosti, concretamente en La Concha, no se atrevió por discrecionalidad a montar esos grandes, enormes cuadros que, sin embargo, pues también le vemos pintar en la Malvarrosa o en el Cabañal, que en Donosti hacía pequeños apuntes porque le impresionaba de algún modo el venir a hacer un show en la playa. Lo que quería era tomar el vermú con el conde Artal, dejar que su mujer paseara y él, mientras tanto, pues departía y se lo pasaba bien y descansaba, ¿no? Evidentemente, la crítica desconsiderada y envidiosa también le llovió. Entre las varias cosas de prensa de la época, y lo digo muy rápidamente, pues de las cosas más crueles, Romero de Torres le tira de la lengua, un periodista del Liberal, en el año 15, y un tal Prudencio Iglesias, y le pone en el disparadero. Y la respuesta de Romero de Torres ante la pintura de Sorolla pues es totalmente desnortada, ¿eh? Porque viene a decir prácticamente algo que hoy es un elogio hacia la pintura de Sorolla, porque para él el colocar a una persona debajo de un emparrado donde se reflejaba la luz era una tontería, ¿eh? Y viene a decir, ¿ha visto el retrato de un señor hecho por Sorolla colocado el modelo al sol y debajo de una parra? ¿Usted cree que es esa forma capaz de pintar? Así no se le reconoce un hijo a su padre. Hombre, por Dios, aquel retrato mareaba. Y eso se escribe, o sea que también le llueven las críticas, ¿eh? Pues muy al contrario, Sorolla incorpora un especial refinamiento captando no solo la luz, sino la psicología de sus retratados, con una visión casi fotográfica. Bueno, son tantas las cosas, ya advertía que quería decirles, que no quisiera perderme, pero para seleccionar ese grupo de personas que vamos a ver, les aseguro que las vamos a ver, hay un número incontable de intelectuales, políticos, hombres de negocio, aristócratas, médicos, periodistas, abogados, ministros, damas de alcurnia, artistas, fotógrafos, niños, pintaba a los niños como nadie, galería inagotable. Una advertencia, sus filias políticas. Hasta ahora no he dicho nada de esto. Pues mire, me voy a mojar. Creo que fue un hombre absolutamente convencido de las virtudes del republicanismo. El periódico, antes por rapidez no he citado a Blasco Ibáñez, el periódico de Blasco Ibáñez lo demuestra. Él puso la cabecera, hizo el diseño. Miren, los largos pinceles, perdónenme el inciso, en los largos pinceles retratando a su hijo. Esos largos pinceles le daban la oportunidad de calcular distancia, de ver la profundidad. Es una de sus características. Pues bien, Vicente Blasco Ibáñez, a quien pintó y con el que vemos ahí abajo en una fotografía de época en la Malvarrosa, donde tenía y sigue estando la casa de Blasco Ibáñez, le hace la cabecera para este periódico que era de Blasco Ibáñez, ¿eh? Y la figura es una figura de una valenciana, pero una valenciana con el gorro frigio, Revolución Francesa, ¿eh? El republicanismo, una especie de Marianne valenciana reinventada con la cabecera del periódico El Pueblo. Esa señorita es su mujer, ¿eh?
Pero, sin embargo, de alguna manera, más allá de sus filias, también es un hombre que, lógicamente, el prestigio le lleva a que si se le demanda, pues responda cortésmente a la requisitoria de la Casa Real. Y la colección de retratos, no solo de Alfonso XIII o de Victoria Eugenia, sino de escenas que, como en este caso, fueron iniciadas por Jover, pero no terminó, y él completó. Este es un cuadro que está en el Senado, en Madrid. Es el juramento de la Constitución de 1876 por la reina regente María Cristina de Habsburgo. Y, bueno, él, curiosamente, llega un momento en donde dice, bueno, pero yo si al final me he comido yo el cuadro. Y he podido ver la carta en donde solicita al Senado que se le reconozca la autoría del cuadro, aunque había sido, inicialmente se lo habían encargado a un pintor, pero se muere antes de hacerlo, Casado de la Lisal. Pero lo inicia Jover, pero no lo termina, y quien completa y da el brillo es Sorolla. Y Sorolla dice, bueno, yo me tengo que llevar el gato al agua, y le conceden el reconocimiento de su autoría. Pero no es el único cuadro que, como digo, dedicó a la Casa Real, demostrando que era un hombre tolerante y que de alguna forma tenía la necesidad de demostrar también en España que si alguien podía pintar al rey, pues era él. Bueno, pues los caminos hacia el norte nos llevan desde estos primeros apuntes, que son a la vuelta de París en los años 90, una barca, no voy a evitar la lectura de esta nota porque si no se nos va a hacer, pero lo compró, eso sí, tiene gracia porque lo adquirió un pelotari vasco, Juan José Gorostegui, el iruñés, que vivía en los Estados Unidos. Pinta primero en las estancias en Biarritz, en el año 1906, cuadros que seguramente han visto muchos ustedes. Por Internet tienen la posibilidad. Internet tiene cosas muy malas, pero tiene cosas estupendas. Luego, si hay tiempo, les contaré, ya que antes iba a hacerlo, pero me lo he silenciado por no hacer de esto un circunloquio excesivo. Pero sobre las fake news, que también se pueden encontrar en Internet, que hay que desterrar, pero las ventajas de acceder a información extraordinaria también nos permiten poder visualizar pues, cuadros como estos. Elena en Biarritz, a las hijas, prioritario. Son apuntes que hace precisamente en esta primera estancia de 1906, porque el verano en Biarritz en el año 6 se prolonga hasta septiembre y se vuelca fundamentalmente en pintar escenas a sus hijas, devoción filial absoluta. Y la relación con Biarritz es evidente. El Biarritz de Coco Chanel, el Biarritz del glamour, de las condesas rusas, Biarritz está de moda, es la punta de lanza del glamour de lo que supone todo este nuevo veraneo con la política higienista, con el casino, y de ahí, lógicamente, también a San Sebastián, la conexión con San Sebastián absoluta y decisiva en todos estos años. Y ahí también, en su relación con los médicos, a la que me refería antes, también tiene mucho que ver en esta estancia en Biarritz el hecho de que había una familia, la familia del doctor Albarrán, que le trata de sus problemas de próstata. Y él está muy agradecido al doctor, de hecho le regala una marina muy conocida de Zarauz y un pequeño cuadro en el que aparecen sus hijas, Elena y Susana, juntas en la playa. Pero, pues María en la playa en Biarritz, en el año 1906, fíjense qué pinceladas, cómo esos blancos de la espuma de las olas subrayan, esos verdes muy originales. He leído también a alguien con un poco de mala intención, no recuerdo su nombre, ni me importa, que habla de que cuando está en el País Vasco pinta un verde reuma. Dios mío, hace falta tener un poquito de mala intención para venir a decir que el adjetivo sea precisamente ese, ¿no? Son unos verdes esmeraldas espléndidos, como se pueden ver en todos los bocetos que hizo antes de decidirse por el famoso mural del Hispanic Society de los bolos, que vamos a ver con detalle luego. Pero fíjense esos blancos, esos violetas, esos azules de Prusia, en fin, esos grises, el empaste, las capas y capas, los rostros, en este caso no, pero en los retratos hace como una máscara, empasta la cara, luego ya va moldeándola, va incorporando los detalles.
ese movimiento. Se dice y se repite que es una pintura sensorial, porque ahí se ve el viento, esos velos, esa sensación aérea. Las fotografías, más de 7.000 en el archivo del Museo Sorolla, muestran como esta escena que me pareció divina. Digo, le he pillado, o sea, está aquí precisamente pintando esto. Y entonces, pues, el contraste de esa mujer de negro, con ese negro basalto, dentro de las famosas sombrillas y toldos de Biarritz. Sus hijas unas artistazas, lo que pasa que, bueno, pues han tenido un cierto reconocimiento, sobre todo en la escultura. Una magnífica escultura, una de sus hijas. El Paseo del Faro, en Biarritz, que está en el Museo de Boston, en concreto, con esos rojos, vermellones, poco naranja, pintaba más asalmonado, rosas, salmones. Y un detalle aquí, que es lo que quiero subrayar, por esa vinculación a la familia de su suegro y sus aficiones fotográficas, y porque la fotografía le sirve para la ingravidez en un momento dado. Las hijas están saltando a la comba y el ojo no ve a veces ese detalle, entonces el clic permite que esa imagen fotográfica luego se traslade al lienzo con las niñas en el aire, saltando a la comba, perfectamente, porque retiene esa realidad visual. Bueno, pues tuvo una cámara Kodak Folding Pocket, que era la cámara de bolsillo más pequeña que existía en el mundo en aquellos momentos, y se comercializó en 1902. Él ya la tenía. O sea, está continuamente recurriendo a novedades. Las rocas en Biarritz, los famosos toldos. Me van a permitir que vaya un poquito más rápida, porque si no... Zarauz. Bueno, pues de Biarritz a Zarauz, y aquí también escenas que hemos visto. A la derecha, por ejemplo, aunque la reproducción y probablemente en pantalla no se pueda ver nada bien, pero esos verdes de esmeralda, esas veladuras de la parte superior del cuadro, para bajar luego a las tierras, muchas tierras, utiliza mucha textura de tierras. Y luego, bueno, que hay una cierta incoherencia en los objetos, en las personas, que en este caso la definición no es excesivamente de calidad, no importa. No importa, pero toma de la realidad todo lo que ve ese ojo. Los retratos de familia, más escenas en Zarauz. Son apuntes distintos, no es lo mismo, lógicamente, un gran retrato, un óleo, que lo que son manchas de color. En este caso son sobre cartones, muchas veces son pinturas al óleo, otras veces son wash. 1900, otro comentario un tanto, no diré que perverso, pero me parece hasta un poco estulto. Es decir, no, es que incluso la mirada del levantino hacía que los marineros vascos no aparecieran con su fisonomía. ¿Qué me dice usted, por favor? Y estos detalles maravillosos de la moda, del blanco inmaculado, de estos canotier, de las labores, costumbrismo. ¿Qué hacían estas señoras? Pues no solo paseaban por la orilla, sino que leían, sino que cosían, sino que se contaban cuentos, que se cantaba, pero sobre todo se pasea. Y estos azules, todo esto es la luz del Cantábrico, esto también es la luz del norte. La luz de los cuadros pintados en la Malvarrosa es otra luz, pero aquí también hay una luz muy especial. Y no siempre la meteorología acompaña, de manera que primero en 1906, luego en 1910, luego en 1911 vuelve. En el 11 no pinta demasiado, pero pinta algunas cosas interesantes. Como parece que el verano no fue muy bueno, hay una inmersión en el mundo de las tascas. Y entonces en Zarauz, en Lekeitio, en San Sebastián también pinta a bebedores, pinta al borracho. Este cuadro ha sido seleccionado en enero 2021 por la National Gallery de Londres. Lo encontré en Twitter de puro milagro. Digo, vaya, qué bien, a ver qué dicen. Bueno, pues lo eligen como el cuadro del mes de enero. El comentario a mí me pareció terrible, pero obedece a una realidad. Es decir, un amigo le está invitando al borracho a que siga emborrachándose, que es un modelo que retrata en otro cuadro, y el de la camisa blanca mira al pintor y nos mira desafiante.
Y el comentario de la National Gallery londinense venía a decir que era otra pintura en donde, más allá del naturalismo como movimiento pictórico, no, sino desde el realismo de la escena, bueno, que se reflejaba todo un mundo de, digamos, de desempleo, de marginalidad, de circunstancias difíciles para muchos trabajadores de la mar, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente es así. Pero pues todos sabemos lo que significa el trabajo en el mar, evidentemente, y lo que el alcohol y muchas veces ese trabajo ha supuesto. Más bebedores, el mismo borracho de antes, pero en otro cuadro, asando sardinas. Y finalmente, a pesar de que San Sebastián era un punto en el que recalar, Donosti se lleva, como digo, el gato al agua, y este verano, a partir ya del año 12, del año 11-12, le coloca literalmente pues, en esto que seguramente todos conocen, porque esto sí que las colecciones de postal antiguo aparecen por internet, así que no me voy a detener en detalles, porque además me van a enseñar ustedes mucho más que yo a ustedes al respecto, pero los edificios emblemáticos de todo lo que significa el Cursal, el casino. Una fotografía también del archivo donde saluda a la reina, que se la encuentra en la calle, con su canotier. Es un hombre, bueno, ya de edad madura, pero con su barbita, un hombre atildado. Se cartea con Alfonso XIII, porque Alfonso XIII no se hartó de que le pintara, y verdaderamente la correspondencia es, y además una correspondencia en este caso que, aunque no se lea bien, recala en cita en Donosti. Y en el Boulevard de San Sebastián, que corresponde a una tarjeta del doctor Simarro, que era amigo de Madinabeitia y de Sorolla, y que se dirige a María porque el doctor Simarro, igual que el doctor Madinabeitia, curaron de tuberculosis a María, la hija mayor de Sorolla. Y una de las razones por las que vinieron a San Sebastián fue porque Madinabeitia le estaba tratando de tuberculosis a la propia María. Y su amistad llega a tal punto que Madinabeitia, que tuvo un importantísimo laboratorio en Madrid, equiparable su figura a la del doctor Marañón, igual que el doctor Simarro, pues le cedió para que curara luego en invierno en la sierra la finca que tenían en el Pardo. Pintando, pintando, pintando. Bueno, esto está repetido. Cuadernillos de San Sebastián muy diversos. Además de estas escenas de taberna, muchas otras que se conservan en la Casa Museo de Sorolla en Madrid. Y apuntes diversos, manchas de color, desde las añas, las pescadoras, las playas, en la terraza del casino, manchas de color, pequeños apuntes, miles y miles y miles de apuntes, bueno, no voy a exagerar repitiendo lo de miles, pero infinidad de apuntes, de manchas de color, de bocetos, de gouache, en el casino, en taberna, más playa. Este San Sebastián arquetípico con la caseta real, con las añas. Estas fotografías no son Donosti, pero fíjense la similitud en contextos de veraneo elegante, porque la foto de abajo es Palm Beach, que es la zona más cool de Miami, de Florida. Podría haber sido perfectamente San Sebastián. La mancha de color, esa combinación de blancos, de azules, de amarillos. Y ahí le vemos con Urgoiti y con el conde de Artal, que era el eslabón entre los encargos que le llovieron de estas familias vascoamericanas, chilenos y argentinos. Fue un marchante importantísimo. Las señoras departiendo, él tomando sus notas de color. Esto es Donosti puro y duro. Esta presencia del conde de Artal, que les reúne en la playa, igual que hizo también el Lequeitio. La verdad es que a Vizcaya no le atrajo demasiado, No, fue a Lequeitio, se paseó un poquito y tal, pero le gustaba más San Sebastián, la verdad. Y entonces, bueno, sí que tuvo mucha amistad con un coleccionista importante, Alejandro Anitua, que tenía una gran casa en Lequeitio, y una casa que, por cierto, he visto en un reportaje de Mundo Gráfico, que era, bueno, un mini museo, Sorolla, porque le compró también muchos cuadros. Y el niño, el hijo, fue retratado también.
en San Sebastián, con el conde de Artal y con Clotilde García de Castillo-Sum. Este es el retrato que le dirige. Esta foto que le hacen, junto a Urgoiti, el famoso editor de prensa, aparece luego en periódicos madrileños. Y muchas más imágenes. Añas, las Añas, que también retrató en San Sebastián, como las señoras haciendo punto en el Paseo de la Concha. Una vida social interesante, porque en la casa del doctor Madinabetia se hacían tertulias. Se ha dicho de él como que se había alejado en cierto modo de la vida cultural, que era un hombre que pintaba y que punto. No. Es un hombre que le interesa la cultura, que sabe relacionarse con gente interesante. Y este es el famosísimo cuadro de la siesta que se hace en la finca Aisechua del doctor Madinabetia que tenía en Ayete. Y bueno, siempre que las veo me acuerdo de Isadora Duncan, pero bueno, son los típicos trajes de lino, fresquitos, echan la siesta en el prado y las fotos recuerdan la escena que él luego ha sabido retratar, con imágenes que es una maravilla. Si no tenemos posibilidad en este caso de ampliar y de ver las pinceladas, pero a nada que agucen el ojo verán que esos amarillos mezclados con los azules, con los violáceos, dan una luminosidad extraordinaria. Ayete, los maizales, famoso cuadro de la colección Entre Canales que se exhibió hace poco en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Más imágenes de Donosti, más Añas y luego una larguísima colección de cuadritos que tienen que ver con el rompeolas de San Sebastián. Bueno, son las 8. Mea culpa, mea máxima culpa. Evito absolutamente el papel y me voy a circunscribir estrictamente a algunas imágenes que me gustaría comentar y terminaremos en unos minutos. La famosa colección del oleaje desde el rompeolas, multitud. Hay dos cuadros, uno es este, que dedica a Rogelio Gordon, uno de sus amigos donostiarras, el famoso pintor, gran profesor. Fue un intermediario divertido, dos anécdotas les cuento. A Rogelio Gordon le regala esto y le regalaría más cosas, porque fue el intermediario que negocia el precio del alquiler de Villa Sorolla en Igaldo. Primero estuvo en Villa Cristina, en Ayete, pero luego se fueron en los últimos años a Igeldo. Y en esa Villa Sorolla, que he visto también que la fachada ha sido hace pocos años restaurada, me parece, estuvieron los últimos veranos y negoció el precio del alquiler Rogelio Gordon. Y hay cartas donde le agradece que había sido el intermediario, que le había dejado dinero, que lo había pagado él, etc. Y Rogelio Gordon también le encarga a unos carpinteros guipuzcoanos la construcción de un carro de bueyes, porque dudó tanto sobre cuál era el motivo que debía figurar en la representación de Guipúzcoa o del País Vasco para la Hispanic Society, que hizo ensayos durante varios años, ¿sí?, hasta llegar a pintarlo en el año 1914. Y como se ve que se quedó corto el tiempo en San Sebastián, le pidió que le mandara por ferrocarril el carro. Y de hecho, Rogelio Gordon le manda el carro de bueyes, que ya había terminado un carpintero, por ferrocarril a Madrid, porque él quería inicialmente que figurara un carro en esa representación. Bueno, pues más y más imágenes. Este cuadro en la subasta Bohans hace unos años llegó a superar los 60. Es un cuadrito pequeñísimo, casi 70.000 euros. Y la escena del reloj, que hoy son otros los relojes, pero ese fue el reloj primitivo y él también lo retrató. Y más, y más, y más. Igeldo, Ayete, esto es el hipódromo, esas manchas de las banderas es las carreras del hipódromo. Y barcos y los tipos de Lekeitio, donde hizo una pequeña estancia. Esa es la residencia de Villa Sorolla, en el camino hacia el faro, en las laderas del Monte Igeldo. Es probable que muchos de ustedes lo hayan visto. Cuando tiene que pintar a Navarra y a Huesca, Aragón, para la Hispanic Society,
bueno, pues va a estar varios días, va a hacer una estancia también en el Valle del Roncal y es divertido ver en esta foto que jugó. La pelota valenciana es bastante parecida también a la pelota de frontón y vasca. Y bueno, pues le escribe a su mujer y le dice, he podido, y además lo ha financiado Gayarre. Gayarre ya saben que nació en el Roncal y financió este pequeño frontón que está en el Roncal. Y una foto desde Villa Sorolla, cuando él ya ha sufrido el ictus. Hay alguna otra más, verdaderamente enternecedoras, porque su mujer fue finalmente pues, el paño de lágrimas, pero también su puntal definitivo. El doctor Simarro, en el famoso laboratorio, este es un cuadro fantástico, están haciendo un análisis de sustancias que él describe y todo el conjunto de botellas, de fármacos, etcétera, 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 pues es una delicia de cuadro. Y el caballero que está oculto al fondo, con barba y pelo muy oscuro, es el doctor Madinabeitia. Les diré algo también que lamento por la necesidad de ser breve, no poder extenderme. Todos masones. Todos masones. Tengo la sospecha, es algo que tampoco he leído con toda tal certeza, pero yo creo que él lo fue también. Pero no fue un practicante de la masonería. Simarro y Madinabeitia sí lo fueron. Sorolla, como Simarro, como Madinabeitia, son hombres de la Institución Libre de Enseñanza. Son gente progre y son gente abierta. Y sus amistades con el propio Pérez de Ayala y con aquellos que buscaban, ante el declive de la monarquía, una república civilizada, yo creo que le tuvieron también entre sus filas. De hecho, Madinabeitia, es interesante, su biografía es fantástica también, un médico absolutamente impecable. Bueno, tuvo 2 hijos. Su hermano también fue médico en Bilbao, muy conocido, porque fue un socialista activo. Le pintó a Rue, no le pintó él, pero le pintó a Rue. Y de los hijos de Juan Manuel, uno de ellos se exiló después de la Guerra Civil. Fundó también un instituto interesante, el Instituto de Patología Digestiva, que fue una referencia en México. Y tuvo antes un niño que murió prematuramente, otro Juan Manuel Madinabeitia, y este cuadro está aquí. Y he podido ver en la documentación de este museo de San Telmo cómo se agradece la donación a perpetuidad del retrato de este niño, malogrado, hermano, muchacho, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo también otro hijo del doctor Madinabeitia, no solo el que se exiló, también muy prestigioso. Y la referencia en la documentación de San Telmo manifiesta cómo se produjo la donación, como antes decía, en el año 1978 hubo una restauración de varios cuadros y es curioso porque se encuentran varias personas, entre ellas la señora de Urcola. Urcola también fue otro de los retratados por Joaquín Sorolla. Y he aquí a Rogelio Gordon, el intermediario en muchas cosas, íntimo amigo, que le pinta en el año 18, tomando el aperitivo. Y también en estos viajes que hace hacia el Roncal le acompaña, o probablemente en la provincia, buscando imágenes, buscando apuntes. Muy amigo también de Ignacio Ugarte, que le cede en ocasiones, un hombre muy interesante. Las cosas más conocidas de Ugarte, como bien saben, son la decoración del teatro, Victoria Eugenia, José Salís, el irunés, también muy amigo. Los 3 se conocieron en Roma, estudiando pintura, perfeccionando pintura. Y llegamos a esto. Me van a permitir unos minutitos más, porque si nos quedamos sin ver esto es un pecado. Los bolos. Bueno, está en esa esquina entre la romería gallega y la fiesta del pan, que representa Castilla. En el cuadro de la derecha, no me voy a detener en él, les tengo que decir, 100 personajes. Por eso se ha hablado de fotomontaje pictórico. 100 personajes, cada cual con sus características particulares. Se fija en las cabezas especialmente. Es un preciosista del trabajo de las cabezas y de la frente. Bueno, pero en el caso de Guipúzcoa es la imagen, bueno, este es Huntington,
el financiador de la institución, un tío que se enamoró de la cultura española, hizo el camino del Cid desde Valencia hasta Burgos, con 20 y pocos años. Luego su madre se casó en segundas nupcias con un hombre todavía más rico que su primer marido y, bueno, se enamora su hijo de la cultura española y, bueno, esta es la famosa Hispanic Society. Cuando inaugura la exposición Sorolla, se calcula que hubo 170.000 personas que acudieron. Al final tenían que pagar para poder ver su exposición. Fotografías de época antigua, ahora la Hispanic ha cambiado, no demasiado, pero ha cambiado. Apuntes diversos para llegar a hacer lo que quería hacer con Guipúzcoa finalmente. Y esto para mí fue lo mejor que me ha podido pasar preparando esta conferencia para ustedes, porque me encuentro en el archivo Sorolla esta foto de muy mala calidad, en donde tenemos ahí el discóbolo, jugando a los bolos, el señor que está tirando y que está aquí. La fotografía les sirve de base. Fíjense detalles en concreto. Son menos personas que en el cuadro de Castilla, pero todas ellas no tienen desperdicio. Y esta señorita tan estupenda, en cuyas notas voy a encontrar el nombre para que no pierda su nombre o me equivoque, es Josepa Arriarán Echeverría. Caserío, hay varias versiones, no sé por cuál quedarme. Para unos, el viejo caserío Cachola, antes de su traslado, familia Ardocia. Para otros, caserío Santa Teresa. Para otros, caserío Munto. Bueno, en cualquier caso, es un volategui que estaba en Ayete. Y Josepa, pues se ve que como cuenta por internet una de sus descendientes, pues se ve que pasaba por allí y le pilló y le dijo, quédate, porque todos son varones. Y entonces la sonrisita pícara, con la marmita, qué detalle, qué manos, qué maravilla, cómo empasta, hace capas y capas de pintura. Están apostando. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes, están apostando. No, 2, 4, 6, 7. Y para llegar a eso, dudó y hizo todos estos bocetos. No sabía por qué decantarse. Esto se conserva también los bocetos en la Hispanic Society de Nueva York. Retrató también a estas otras lecheras. Retrató bueyes, retrató carros, retrató escenas que volvían de trabajar el campo. Pero finalmente la escena de los bolos fue lo que prosperó y lo terminó en el año 1914. Estas no son aldeanas vascas, son pasiegas, aunque las etiquetaron como aldeanas vascas. Y de intelectuales, pues ya no hay tiempo. Si el Museo San Telmo quiere invitarme otra vez, yo encantada en contarles más cosas. Lo que no quiero es ni cansarles ni aburrirles. Pero fíjense, voy a hacer una comparación un poco odiosa. Y esto lo malo es que se está grabando. El de la izquierda es de Sorolla, el de la derecha es de Zuloaga. No lo terminó, es un cuadro inacabado. El cuadro de Unamuno le revela cómo era Unamuno, desde mi punto de vista. Un gesto altivo. Unamuno no terminó de dar una visión negativa con esa dicotomía que se hizo entre el pintor de la luz y el pintor de la España realista, del verdadero, conocedor de las miserias que en aquel momento podían estar afectando a la sociedad española. Zuloaga. La defensa de Unamuno a favor de Zuloaga fue incondicional, pero no le ataca. Es más, he podido leer también una correspondencia suya en donde dice: Sorolla, el gran pintor valenciano, tiene el encargo de Mr. Huntington de hacer otro retrato mío para el Museo Hispánico que en Nueva York sostiene ese benemérito y opulento hispanófilo, y estoy ansiando por ver cómo me deja cuando en el otoño vuelva acá a hacerlo, a Salamanca. Pero no se volvieron a ver. Quedó inconcluso y cuando le pide el retrato Huntington al hijo, porque él ya ha enfermado de hemiplegia,
pues le dice, pues es que está sin acabar. Y entonces Huntington a los pocos años encargó a Zuloaga que le hiciera el retrato, porque se lo quedó un coleccionista bilbaíno, el coleccionista Luis Arbaiza, se quedó con él. Y luego fue adquirido por el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y bueno, pues entre todo lo que queda por ver, pues desde Pío Baroja, a quien por cierto le retrata como un médico de pueblo y de espuela, no debió estar muy contento con el cuadro que le hizo. Nati la bilbainita es una historia muy tremenda porque es una mujer que no alcanza la fama de la Bella Otero ni de la Raquel Meller, pero estuvo en Nueva York, estuvo en teatros, en París, pero con 23 años se enamora de un rico heredero del famoso ron La Habana en Cuba, una arechavaleta, y entonces, él pues, efectivamente se casa con él, pero en el parto del primer hijo fallece. Y de hecho, el panteón de esta chica, de esta señorita, que era hija de los que regentaban en el Ambigú, Bar Ambigú, en San Francisco, de un famoso cafetín. Y tenía, ella había visto bailar, era una autodidacta, una chica con talento, una pizpireta, pero que dio portadas a numerosas revistas de la época y que, como se ve en el primer cuadro que he puesto al principio, pues evidentemente es otra técnica de pintar que la que depara a la propia Raquel Meller. La Meller, con ese gesto también que mira al espectador como pidiendo guerra, una mujer de armas tomar. Y aquí está otro, aunque vizcaíno, afín también a San Sebastián, Carlos Urcola, los niños Urcola. No había un encargo solo, eran familias que encargaban 3, 4, hasta 20 y tantos cuadros. Pero claro, estoy hablando de gente como los Urquijo, como Manuel Eguillor y Llaguno, el conde de Albox, Limpias, Parador de Limpias, la casita de este señor. Editores, los riquísimos de la Torre, Balmasedanos, sus señoras, Elena Ortúzar, la segunda mujer de Blasco Ibáñez. Fíjense qué armiños. Ella dijo, era una mujer de gran fortuna y además exquisita, una rubia espectacular. Y claro, le pide que le retrate y le pone como si fuera la reina Victoria Eugenia. Pues armiños, sedas, joyas, las chilenas, las riquísimas chilenas, Museo de Artes Decorativas, en este momento en Buenos Aires, una casa espléndida, los Lezica, vienen de Cortezubí, unos, y otros de Navarra, la familia de Rafael. Este es el retrato familiar por excelencia, se considera el mejor retrato familiar de toda la producción de Sorolla. Y es como una especie de versión renovada de la familia de Felipe V. Y el eje principal es esta dama, doña Elvira Valdés Errázuriz, que era una dama verdaderamente elegantísima. Las 3 niñas, las hermanas Errázuriz, también otro coleccionista de origen vasco y amigos de origen vasco y políticos de origen vasco, que lamento tener que mostrarlos con esta especie de Porfirio Díaz, uno de los pocos mandatarios también que consiguió retratar. Y luego riquísimos norteamericanos y riquísimas norteamericanas y monarquía y finalmente las joyas. Fíjense aquí en el retrato de Beatriz de Battenberg, verdaderamente con esa no solo tiara de las hojas de fresa, sino con todos esos diamantes, con esos collares. Pequeño guiño, porque la señorita que está en la parte de abajo de la reina Victoria Eugenia soy yo, cuando era morena. Esto es en un curso ya titulada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El cuadro tenía una ubicación que difiere. En este momento está presidiendo la gran escalera de madera que hay en el salón principal del Palacio de la Magdalena en Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pero antes estaba en un salón a pie de sofá. Y yo ya tenía aficiones por Sorolla y la verdad es que no me he resistido. Digo, bueno, pues este cuadro no gustó a la monarquía porque dijeron que le había puesto demasiado maja goyesca, que le habían puesto demasiado española y la inglesa era muy inglesa.
y no le gustó. Y Clotilde, su musa, en todo sentido, esa exposición que hubo también en el Museo Thyssen de la moda y Sorolla, ponía de relieve pues, toda la cantidad de moda que la propia mujer de Sorolla consumió, lo mejor de la moda parisina, fíjense qué cinturita. Y bueno, pues la verdad, el adiós a la pintura, porque cuando está pintando a la mujer de Pérez de Ayala, su amigo republicano, a su mujer, este retrato, Mabel Ric, pues le da el ictus. Y ahí está ubicado en la propia Casa Museo Sorolla de Madrid, y se conserva en el archivo la correspondencia donde se relata concretamente cómo se había producido el ataque de hemiplegia y que él quería pero no podía. Y ya cuando viene a San Sebastián en el año 21 para reponerse, pues ya es un hombre que no parece que tiene los 60, parece que tiene 90 años. Es un hombre ya muy envejecido y su mujer, incluso este hecho, lo dejo reposar un momento para que vean que le sostiene la mano, pues es un afecto absoluto, pero es una escena realmente que después de haber visto la brillantez de su trabajo, sus contactos sociales, su todo, pues realmente resulta hasta cierto punto pues, el mejor ejercicio de conmiseración hacia lo que significa, pues eso, polvo somos y en polvo nos convertiremos. No pudo ver ya este San Sebastián brillante que había visto y disfrutado en el año 1910, 11, 12, 13, 14. Y del año 5 a la fecha casi antes de que se le produjera la enfermedad, y su casa museo en las condiciones originales, no en las actuales, que estaba abigarrado de cosas suyas. Y esa mano en plata, que hicieron un vaciado en plata de la cara y de la mano derecha, que es la mano que hizo el escultor Causarás, también valenciano. Un hombre que ya pasó a la posteridad con muchos bustos, con monumentos en Sevilla, en Valencia, y con edición de filatelia y hasta con el famoso verde que ya ha pasado a la historia. Y este es el monumento que se llevó la riada y a la que me he referido anteriormente, pero que fue una manera de demostrarle su cariño de su ciudad natal, Valencia a Sorolla. En la actualidad, ese monumento, de más pequeñas proporciones, pero no es feo, está en la Plaza de la Marina Española, cerca del puerto. Pues gracias por su paciencia y por su atención. Discúlpeme si he ido un poco atropellada, pero he pretendido trasladar todo lo que de algún modo ponía, como he dicho de inicio, el juego no solo en el foco guipuzcoano, sino también en algunas muestras de esas vinculaciones con determinados personajes cuya amistad cultivó y que tuvieron tarde o temprano mucha conexión con San Sebastián. Hay una última cita que se atribuye a Leonardo da Vinci, que dice: haz que tu trabajo esté acorde con tu propósito. Pues el mío ha sido hacer hincapié en estas conexiones norteñas de este pintor inmortal, cuya huella también contribuyó a dar a conocer el paisaje de este territorio guipuzcoano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque reconforta. Exactamente hace un año estaba dando yo una conferencia en la Sociedad Bilbaína, fue la última antes de la maldita pandemia, y esto me ha vuelto a poner en rodaje, gracias a ustedes por su presencia tan nutrida. Y si quieren alguna pregunta, si tienen alguna otra curiosidad, intentaré responder rápidamente, porque el tiempo también quizás se nos va a ir de las manos ya definitivamente, pero si hay alguien que quiere preguntar algo, estoy dispuesta a contestarles. ¿No tendría ayudantes? Sí, tuvo. Sí, muy buena pregunta, sí. Sí tuvo discípulos. Bueno, además, él enseñó al final también cuando ya en los últimos años ve que ha bajado sus capacidades, digamos, de proceso creativo, enseña en la Escuela de San Fernando en Madrid y tuvo discípulos. Y sí tuvo algunos ayudantes, por ejemplo, no quisiera errar, pero desde luego el cuadro de los bolos de Guipúzcoa se lo zampó él solo.
pero hay algunos otros cuadros y algunos de los murales donde tuvo la ayuda de algunos ayudantes. Ahora, él da el punto, él interviene como protagonista absoluta, no delega, no hace una escuela como para delegar en ayudantes de taller que le hagan lo fundamental, no. Por eso, en este trabajo que antes he mencionado, se dice, en ese proceso constructivo que él hace, bueno, que es que desde la imprimación hasta el último detalle, él siempre tiene la última palabra, pero sí tuvo ayudantes, claro que tuvo ayudantes. Sí, sí. Bueno, pues si no hay nada más, otra vez muchísimas gracias y esperemos volvernos a ver.